¿Cómo están ustedes? Esto es El Campo, la industria verde. Hoy nos vamos a dedicar un rato a la cuestión de los biocombustibles, que ha tomado un estado álgido en estos días, el cierre de una planta señera en bioetanol, que es la planta de Bio4 en Río Cuarto, que nos lleva a hablar con Manuel Ron, a ver qué fue lo que sucedió con esta suspensión de actividades. Y luego conversaremos con Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, sobre lo que se está pergeñando como continuidad de la ley de biocombustibles, que fue la que dio lugar al corte obligatorio con todo lo que implicó para el desarrollo de esta actividad en la Argentina. Conversaremos luego con Tomás Mata, que es el responsable de certificaciones de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, APRESID, por dos cuestiones que se han conocido en los últimos días: un acuerdo entre APRESID y la Asociación Argentina de Productores Algodoneros para certificar algodón sustentable, que nos parece una iniciativa que pone a la Argentina un poco en un plano de igualdad con otras iniciativas que están transformando el mundo del algodón en este momento. Y el otro convenio que celebra APRESID con Bioceres para el manejo de la tecnología HB4 dentro de un modelo de certificación y de identidad preservada que les sirve mucho a la compañía y a los productores para ir juntos en esta necesidad de mantener esto en un circuito exclusivo para defender esa tecnología. Y finalmente conversaremos con Juan Pablo Migazo, que es el gerente de soja de la compañía de insumos químicos BASF, junto con una propuesta para el control y el monitoreo de enfermedades de soja, un tema realmente muy fuerte porque puede implicar mejoras sustanciales de los rendimientos en un año donde lo que hay que defender es precisamente eso. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la industria verde. Enseguida empezamos. El Río con Hidrovía. 9 años agilizando la salida de más del 70% de las exportaciones argentinas. Hidrovía, vía libre para exportar. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. En Barbechos, aplica 2,4-D Dédalo Elite, mitad de activo, mínima volatilidad y sin olor. Nanotecnología Red Surcos es sustentabilidad agrícola. Siempre Acron. BASF. We create chemistry. Ustedes saben del compromiso que tiene el campo en la industria verde con los biocombustibles. Hemos estado empujándolos desde la primera hora y en general hemos tenido la oportunidad de dar buenas noticias. Esta semana tenemos una mala noticia, que es que una planta señera en la historia del bioetanol en la Argentina tuvo que cerrar porque, a pesar de todos los esfuerzos, cuando los números no dan y en algún momento hay que plantarse y esperar que aclare el horizonte. Vamos a conversar con Manuel Ron, titular de Bio4, para que nos cuente el panorama y qué fue lo que los llevó a esta situación y cómo están viendo la salida. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal? Bueno, gracias por comunicarse. Y bueno, como bien describías, hace años, ya casi 2 años que venimos haciendo un esfuerzo enorme en la industria porque veníamos sometidos iniciales, teníamos una fórmula que fijaba el precio del bioetanol y ya de marzo del año 2019 se desacopló, se salió de ese régimen y venimos con precios artificiales, caprichosos, de alguna manera tratando
digamos, los funcionarios de turno en su momento de tener un precio, digamos, que no suba copiando de alguna manera los costos, sino que suba muy de a poco y muy controladamente para no afectar la inflación, pero cuando vos llevas adelante esos procesos sin tener en cuenta cómo aumentan los costos de producción, digamos, caes en esos riesgos de poder generar un quebranto en una industria, en una empresa. Y lo que se dio en los últimos meses con la suba del maíz, el precio, bueno, está congelado desde diciembre del 2019, desde ahí se congelaron casi todos los combustibles, y en el caso del etanol de maíz, dado que casi el 70% de los costos están dados por el maíz, la suba del tipo de cambio, la inflación, hizo que ya perdimos la rentabilidad, perdimos las amortizaciones, perdimos los costos variables y ya estábamos perdiendo, digamos, los costos fijos y ya estábamos perdiendo ni cubriendo los costos variables. Así que de esa manera uno más produce, más muele maíz, más quebranto genera, hasta que, bueno, la situación se puede volver insostenible, ya digamos que no tenga marcha atrás y las empresas tienen que cerrar definitivamente. Nosotros definimos parar la producción, dejar de moler y de entregar maíz y de entregar etanol en el mes de noviembre, esperando alguna solución de parte de la Secretaría de Energía, que tiene todas las herramientas para poder descomprimir esta situación, Héctor. Manuel, ¿estás percibiendo que puede haber un cambio en el corto plazo? ¿Hasta cuándo pensás que esto va a seguir? ¿Y qué actitud tiene Bio4 al respecto? Es decir, ¿cuándo reinicia la actividad? Mira, es totalmente incierto cuándo reiniciamos la actividad porque, digamos, hoy estamos en una situación de quebranto, digamos, donde no cubrimos ni los costos variables con el precio que está publicado. Digamos, y en este contexto entendemos que la autoridad de aplicación tendrá que tomar alguna medida para paliar. El bioetanol es clave en la oxigenación de las naftas, aumenta el octanaje de la nafta, todas las naftas tienen 12% de bioetanol, y de seguir esta situación, la industria del maíz, más tarde o más temprano las plantas van a parar y no va a haber oferta de bioetanol. Entonces, deberían rápidamente tener reflejos y poder sacar. Mientras tanto, nosotros particularmente vamos a recurrir también a la justicia, porque entendemos que es una situación sumamente arbitraria la que se está dando y bueno, hubo durante muchos meses en la Secretaría de Energía una inacción producto de un secretario de Energía que estuvo 9 meses y digamos, no traccionó ningún tipo de medida. Hoy hay un nuevo secretario que está más activo, por eso entendemos que en algún momento va a haber alguna medida favorable al sector que nos ponga de vuelta en carrera. Mientras tanto, no nos queda otra que parar la planta y bueno, recurrir a la justicia para que bueno, se pueda laudar sobre este tema, ¿no? La justicia comercial pueda decidir si está bien o no esta actitud de la autoridad de aplicación de no publicar, digamos, un nuevo precio. Recordemos que en octubre tuvimos una suba del 10% después de 10 meses de congelamiento, pero bueno, un incremento de los costos de más del 50% hizo que esa suba del 10 fuera insuficiente. O sea, de hecho, no llega a cubrir los costos variables de la industria. Esto ya venía complicado y ustedes de alguna manera siguieron apostando incluso a un nuevo mercado que era el del etanol para alcohol en gel. Yo recuerdo que ustedes en un mes adecuaron la planta con una inversión muy fuerte para poder producir este producto crítico y clave en el momento en que se desencadenó la pandemia. A partir del mes de mayo a partir del mes de mayo pusimos en marcha una columna de alcohol buen gusto para sacar un alcohol de calidad farmacopea que contribuyó a paliar el tema de la escasez de alcohol en el pico, digamos, de la cuarentena. Que bueno, hoy algo seguimos vendiendo de alcohol buen gusto, la demanda bajó muchísimo, por supuesto, porque pasó esa sobredemanda que se dieron en esos meses. Pero bueno, en ese momento nos ayudó porque las ventas de bioetanol bajaron un 80% en abril, producto de la cuarentena, el encierro y la falta de circulación de vehículos. Entonces, en esos meses, el alcohol buen gusto palió un poco la situación de la falta de volumen. Hoy el alcohol buen gusto, digamos, representa solamente el 10% de las ventas o 15% de las ventas de la empresa, y ya, digamos, hay mucho más alcohol, los márgenes también están muy bajos. Pero bueno, es un negocio que seguimos, al que le apostamos y lo vamos a seguir desarrollando. En su momento hicimos una inversión de $300.000 para poner en marcha esa nueva columna de alcohol buen gusto. Y bueno, y estamos dispuestos a seguir invirtiendo
pues creemos que el bioetanol tiene mucho futuro. O sea, la coyuntura es muy mala y esperemos digamos, que el gobierno pueda generar alguna medida, digamos, de apuntalar al sector para que la industria no pare. Mientras tanto, en el Congreso empezó a menearse la cuestión de la nueva ley sucesora de la 26093. Se estaba manejando una prórroga por un periodo determinado de tiempo, ahora no se sabe bien lo que va a pasar, así que ahí se agrega un elemento que va a entrar a jugar en todo esto, porque frente al hecho concreto de que, bueno, empezamos con cierre de plantas y con incertidumbre para el futuro, se pone en juego no solo un poco la perspectiva del sector biocombustibles, sino fundamentalmente de un segmento muy fuerte y con mucho potencial de demanda para el maíz en origen. Yo creo que la base, y esa es la clave la razón por la que nosotros empujamos tanto el tema biocombustibles, es porque genera nueva demanda para un producto que sabemos producir, en este caso el maíz. Correcto, nueva demanda y muchos puestos de trabajo muy calificados, Héctor, en el interior de la Argentina, donde hace falta, digamos, el desarrollo de industrias para que los jóvenes profesionales no tengan que emigrar a los centros urbanos para conseguir un trabajo. O sea, eso es lo más importante y lo que más impacto genera en nuestra región, la erradicación. De todas maneras, si bien, digamos, se está hablando de una prórroga, digamos, y tuvo media sanción un proyecto de prórroga por 4 años, lo bueno es que cuando todos los senadores, digamos, vieron este proyecto, todos coincidieron en la necesidad de Argentina de seguir incorporando renovables a su matriz energética y aumentar, digamos, la participación de los biocombustibles. Creo que en eso hay una coincidencia. Esto es políticamente correcto, digamos, todos los signos políticos de alguna manera lo avalan. Y bueno, lo importante es que no nos quedemos truncos a la hora de una nueva, ya sea primero la prórroga y después la nueva ley, el nuevo régimen que regule los biocombustibles para el futuro, que no nos quedemos cortos con la incorporación del corte. Obviamente, digamos, enfrente hay otros que juegan también, que es la industria petrolera, que digamos, un aumento del corte no le resulta muy grato, pero digamos, es algo que beneficia a la Argentina toda y la clase política apoya este tipo de iniciativa de aumento del corte. Entonces creemos que Brasil, por ejemplo, tiene el 27,5% de alcohol en todas las naftas y es algo que tranquilamente podría pasar en la Argentina. Para ponerlo bien gráfico, por cada punto que aumenta el corte de bioetanol, o sea que pasemos del 12% actual al 13%, significa la construcción de una planta como Bio4, como la planta que tenemos aquí en Río Cuarto, Córdoba, con todo lo que eso genera para una ciudad del interior. Entonces, es muy importante, si pudiésemos llegar a un E27, o sea, 27% de bioetanol en las naftas, implicaría la construcción de 15 destilerías de almidón de maíz que pueden generar un desarrollo enorme en el interior de la Argentina. Yo creo que es fundamental resolver la coyuntura, que es crítica, y al mismo tiempo pensar en lo estructural, que es este avance de este combustible fundamental para oxigenar la nafta, para oxigenar el aire, para mejorar el medio ambiente y generar actividad, empleo en el interior. Y empleo de calidad, como bien lo planteaste. Te agradecemos mucho estos minutos aquí en el campo de la industria verde. Te deseamos una rápida solución de todos estos problemas. Sabemos que el futuro es nuestro, esto va a seguir, pero bueno, hay que tratar de eliminar o disminuir en todo lo posible los daños. Hasta prontito, Manuel. Muchas gracias, Héctor, y esperemos que se resuelva pronto, como decís. Muchas gracias. Nosotros continuamos enseguida aquí en el campo de la industria verde. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. En plena cosecha pueden faltar camiones, pero lo que nunca te puede faltar es un buen stock de IPESA Silo. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. IPESA Silo. Si lo imaginamos, podemos. Rizobacter,
es una manera diferente de hacer agricultura. Aplicamos tecnología para potenciar la vida de cada semilla en todo el mundo. Rizobacter, una empresa argentina. Saber lo que consumimos es valorar lo que producimos. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. En sojas, en LIS E3 Stein la tiene clara. En sojas, en LIS E3 Stein la tiene clara. En sojas, en LIS E3 Stein la tiene clara. Quien más sabe de genética en soja en LIS E3 es Stein. Y volvemos a la carga con la cuestión de los biocombustibles, ahora con Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno. Y con Claudio, concretamente, el tema que tenemos es el que, bueno, está terminando la vigencia de la ley 26093, que fue la que dio lugar a toda esta expansión de los biocombustibles, pero bueno, cumple su ciclo de vida y hace falta ver cómo seguimos. ¿Por qué no nos pintás un poco el cuadro de situación? Sé que hubo situaciones un poco antojadizas esta semana porque el Senado la semana pasada aprobó una cosa, pero cuando fue a registro, se registró algo diferente y después creo que se acomodó. Contanos todo esto que ha estado sucediendo. Hola Héctor, bueno, es un gusto estar en tu programa. Sí, parece mentira, pero está llegando a su fin una ley que tiene una vigencia de 15 años. Recordemos que la ley para la promoción de la producción, comercialización y uso sustentable de los biocombustibles, que es la 26.093, se sancionó en abril del 2006, se reglamentó en febrero del 2007 y vence el 12 de mayo del 2021, o sea, el año que viene, quedan pocos meses. La misma ley faculta al Poder Ejecutivo de tomar los 15 años de vigencia, no desde el momento de la sanción de la ley, sino desde el momento en que entró el corte obligatorio, o sea, en 2010. 15 años del 2010 llegan hasta el 31/12 del 24. Sin embargo, más allá que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de emitir un decreto y prorrogar la ley, el Senado de la Nación tomó la iniciativa de sancionar una nueva ley. Se trabajaron varios proyectos. En definitiva, el viernes pasado tuvo primera sanción, o como se conoce vulgarmente, media sanción en el Senado, la iniciativa de la senadora Marilyn Sagnún, por la cual se extiende la ley hasta el 31 de diciembre del 2024. Lo que quiero destacar es que fueron 70 legisladores, 70 senadores que dieron su voto positivo y los dos faltantes, uno está suspendido y otro ausente. Con lo cual podemos decir que fue mayoría, fue unánime la sanción del Senado y ahora pasa a diputados para su revisión. La anécdota de ayer fue que en la comunicación que emite el Senado, originalmente, sale una nota con un texto que no es el que se había aprobado. O sea, hubo un error y durante todo el día se mantuvo hasta el final, que gracias a Dios se pudo rectificar. Era increíble ver cómo se había sancionado en el recinto un texto y en la comunicación oficial del Senado de Diputados aparecía otro texto con otra disposición. Parecía una mano negra. Puede ser un simple error o una mano negra, alguien que quiso complicar las cosas, ¿no es cierto? Porque imaginémonos, sería un escándalo, es inconcebible, digamos, es una figura penal que está en el medio, pero bueno, primó la cordura y se rectificó ese error y eso es lo positivo. Ahora, hacia el interior de la industria... Sí. No, te decía, ¿cuál era el error? ¿Qué decía el texto? ¿Qué decía el texto nuevo? Ese texto. Se incorporó un texto que indicaba que la ley 26.093 iba a tener una vigencia de 30 años tomada desde el 2006. Es decir, que se estaría extendiendo 15 años más, digamos, para simplificar.
Y eso no es lo que se había aprobado. Lo que se había aprobado es una extensión al 31/12 del 24. Entonces, llamó mucho la atención esa nota, una nota totalmente formal, estaba cargada en el sistema, cualquier diputado la podía levantar. Bueno, menos mal que se rectificó a tiempo ese problema, ¿no? Ahora, hacia el interior de la industria, Héctor. Sí. Sí, decía que hacia el interior de la industria existen posiciones encontradas sobre la extensión de la vigencia de la ley de 26.093, y sobre eso podemos hablar. Seguro. Eso es lo que me interesaba. ¿Por qué era malo que se prorrogara 15 años cuando y era bueno que se prorrogara solo hasta el 2024? Bueno, algunos productores de biocombustibles sostienen que como el corte obligatorio comenzó en 2010, antes no pudieron usufructuar los incentivos de la ley y por lo tanto los 15 años se deben computar desde el 2010. De hecho, la propia ley permite esa alternativa en el artículo 1. Hay otros más simplistas que dicen, ¿para qué vamos a cambiar algo que funciona bien? Dejémoslo, no cambiemos nada. Sin embargo, a lo largo de estos 14, 15 años, cambió mucho el panorama de los biocombustibles, hay nuevos procesos, nuevas tecnologías, hay toda una experiencia que se recogió de la práctica y hay muchos problemas a resolver. Con un horizonte hasta el 2024, lo más destacable es que no va a haber nuevas inversiones. Cuando en carpeta hay muchos proyectos, en la medida que se intensifique el uso de los biocombustibles. Y además se dé mayor previsibilidad, porque fijémonos lo que está pasando desde hace mucho tiempo, hace 3 años que viene cascoteada, si me permitís el término, la industria de biocombustibles en Argentina. Entonces, están aquellos productores que sostienen, y en lo cual nuestra entidad se enrola, que hay que tener una nueva ley. Y en eso los senadores que votaron el viernes fueron contundentes. Si uno lee la versión taquigráfica, puede ver que fue unánime el apoyo a los biocombustibles y además la mayoría refirió que lo que se estaba votando era algo provisorio en atención a que hay muy poco tiempo de aquí a que venza la ley para dar seguridad de que el programa continúa, pero que hay que ir hacia el camino de la sanción de una nueva ley. Ok, entonces el tema era que llevarla a 15 años a esta prórroga significaba congelar un poco todo como está hoy, cuando existe la voluntad y la necesidad de hacer una nueva ley que permita activar un poco más a fondo la cuestión de los biocombustibles. Sí, Héctor, fijémonos, por ejemplo, que Brasil ya estableció un sendero para el aumento del uso de biodiesel, 15% en 2023, este año con la pandemia hubo algún retroceso, pero está muy claro el sendero, de un corte de gasoil con un 15% de biodiesel, y está todo el tema de los automotores flex, el plan RenovaBio, que vino, entre comillas, a renovar toda la política de biocombustible brasileña, intensificándola, dándole mucha fuerza al tema ambiental, como debe ser. Y aquí en Argentina está la paradoja que exportamos hacia Brasil vehículos con motores flex fuel y no los podemos usar en el país. Entonces, una de las cuestiones que hay que modificar es esa. En una nueva ley, intensificando el programa de biocombustibles, hay que homologar el uso del flex y hay que establecer un sendero para poder introducir y generar un crecimiento permanente de ese segmento de consumo de bioetanol. Llevarlo, unificarlo en el tiempo, lograr que haya un 27,5% de contenido de bioetanol en las naftas, dejar un surtidor de respaldo, por supuesto, con E15 para los vehículos más antiguos. De hecho, hay que subir inmediatamente el contenido de bioetanol en las naftas al 15%. Recordemos que en la época del plan Alconafta, y esto no es menor, estaba fijado el estándar de combustible con un contenido de bioetanol hasta un 15%. Y ahora estamos discutiendo si se puede o no se puede. Sin lugar a dudas se puede. Estados Unidos ha generalizado esta mezcla de combustible, ya no para vehículos anteriores vehículos posteriores al 2001, sino en general. Por supuesto que todo cambio estructural genera muchísimas resistencias.
hay algunos amigos que me estarán escuchando y que se ponen mal cuando uno habla de esta posibilidad, porque, bueno, hay miedos y los cambios implican justamente pensar todo el panorama de otra manera. Claudio, es cuestión entonces de no dormirse en los laureles. La ley se va a prorrogar si diputados aprueban lo mismo que aprobó el Senado. Tenemos plazo hasta el 2024, pero hay que empezar a trabajar en la nueva ley a partir de entonces para poder darle más impulso a esta cuestión tan necesaria para la sustentabilidad, para mejorar el aire, para mejorar el clima de negocios y la actividad en el interior del país. Sí, Héctor, es así. En este momento también estamos en una especie de batalla mediática porque los refinadores de petróleo no quieren saber nada con los biocombustibles, o al menos no quieren saber nada con los biocombustibles mientras no lo produzcan ellos, como sostiene el ingeniero Alberto Garibaldi, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay que cambiar ese chips, entre comillas, y pensar que los biocombustibles vinieron para quedarse. No es que el mundo los está abandonando, sino al contrario, los está ratificando, y hay nuevas tecnologías como la de Nissan que pueden generar que el bioetanol se utilice para la producción de hidrógeno y abastecer un auto eléctrico. Bueno, hay posibilidades diversas, y ni hablar de las industrias alco y oleoquímicas que permiten el desarrollo de grandes biorefinerías. Muchas gracias, Claudio Molina. Seguiremos con este tiempo como lo hacemos normalmente, porque es una de nuestras banderas. Hablaremos prontito y nosotros enseguida nos tenemos aquí en el campo de la Industria Verde. Gracias, Claudio. Un gusto. Más gestión, mejores resultados. La evolución del sistema Router. Obtenga terneras eficientes de 115-120 kilogramos en 105 días. Consulte a su distribuidor o cooperativa por financiación especial. www.router.com.ar. En Barbechos, aplica 2,4-D Dédalo Elite, mitad de activo, mínima volatilidad y sin olor. Nanotecnología Red Surcos es sustentabilidad agrícola. Con Banco Galicia financia todo lo que tu campo necesita. Además, contá con soluciones digitales para agilizar tus operaciones bancarias desde donde estés. Banco Galicia, siempre junto al campo. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos. Y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital, en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Mixers Mainero, máxima eficiencia los 365 días del año. La línea más completa del mercado. Alimentación de calidad con la más alta performance para productores de carne y leche. Hable hoy con su concesionario Mainero. Continuamos en el campo, la industria verde. Vamos a conversar ahora con Tomás Mata, que es el gerente de certificaciones de APRESID, y tenemos un tema muy fuerte por algo que se anunció en estos días, que es un acuerdo de esta entidad, que es un poco el sello de la innovación en la agricultura argentina, con la Asociación Argentina de Productores de Algodón. Un programa de certificación de algodón sustentable que nos va a explicar en qué consiste el propio Tomás Mata. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Un gusto, muchas gracias por la invitación. No, bueno, te cuento... Sí, perdón. Adelante, contanos de qué se trata. Te cuento un poco para hacer una introducción de qué se trata esto del algodón y haciendo un poco de historia de cómo surgió esto. El algodón tiene una transformación bastante directa, digamos, en una prenda, en un textil, donde la transformación, digamos, no es tan compleja como en un grano de soja, por ejemplo. Entonces ahí es donde cobra un poco de relevancia esto de las normas o certificaciones, que no es un invento argentino, es algo que ya está funcionando en otras partes del mundo, y justamente ese fue el motor de la creación un poco del sello de algodón responsable argentino. Como anécdota te cuento, hace unos 3 o 4 años, cuando empezamos a ver esto del algodón, nos llama una empresa textil acá de Argentina, de elaboración de prendas, que tiene presencia a nivel internacional, preguntándonos si teníamos productores que hagan algodón certificado, porque su casa matriz en Alemania les estaba pidiendo que compren un porcentaje de su fibra hecha de forma responsable. Y ahí se nos prendió una lamparita y una alarma también, viendo que en el mapa global de certificación de algodón
había un 15% aproximadamente de la producción mundial certificada, con Brasil como un gran jugador, por ejemplo, y nosotros nada, no teníamos nada, no estaba hecho ningún desarrollo, así que ahí fuimos empezando a andar el camino lento hace algunos años, mirando esa certificación internacional que es la Better Cotton Initiative, o BCI. Y bueno, y ahora estamos a muy buen puerto de la mano de la Asociación Argentina de Productores Algodoneros, que es bastante nueva, bastante reciente, y tiene obviamente mucha llegada de esos productores algodoneros y nos dio como para poder empujar esto y poner primera, que el carro arranque de alguna forma, Héctor. Qué bueno, me parece fantástico y además es algo traccionado por la demanda, lo cual le da doble valor. No es un lanzamiento, sino que es algo que está dando respuesta a una preocupación y a una oportunidad que nos ofrece el mercado. ¿Quiénes son los productores que hacen algodón más sustentable o algodón responsable? Mirá, en esta primera etapa nosotros pensamos que tenemos que empezar de a poco para ir escalándolo. Entonces se va a arrancar con alrededor de 10 productores en la zona de Chaco, Santiago y Salta, principalmente, donde vamos a ir implementando este sello de algodón responsable argentino de forma gradual, digamos, para ya en la segunda campaña tener una masa crítica más grande, ¿no? Argentina, y yo no soy un experto en producción de algodón, digamos, soy del norte de la provincia de Buenos Aires, de Pergamino, donde no hubo nunca algodón, pero sí me fui empapando con estos temas, y la verdad que es muy interesante el algodón, productivamente tiene muchas cualidades a las cuales no estamos acostumbrados en la zona pampeana, y la verdad que es una cadena que da empleo a mucha gente, hay una estimación de más de 4.000 personas con puestos de trabajo directos por el tema del algodón, donde hay unas 450.000 hectáreas más o menos a nivel país, va creciendo y va variando. Y como te decía al principio, lo bueno de esto es que involucra toda la cadena, ¿no? Y el algodón argentino tiene un potencial también de la siembra directa de mostrarse como sostenible o como responsable. A comparación de otros países como Brasil, Brasil tiene una escala muy grande en producción de algodón, pero quizás las prácticas como las que estamos acostumbrados acá y ya son de uso propio como la siembra directa, no son tan fuertes como en Argentina. Así que creo a priori que con estos 10 productores que vamos a arrancar vamos a poder evidenciar todas esas bondades de los sistemas de producciones argentinos, ¿no? Digamos que la certificación entonces parte del hecho de que el algodón se está haciendo en siembra directa, digamos, entre estos productores. Sí, uno de los pilares fundamentales es el cuidado del suelo, obviamente el uso responsable de productos es otro de los pilares. Acordate que elegimos este título de algodón responsable también porque entendemos que hay que ser responsable no solo con los recursos internos, sino también con el medio en el que uno está inmerso en la producción, así que se eligió este título de responsable justamente por eso. Y el cuidado del suelo es fundamental, cuidado del agua también, tengamos en cuenta que son zonas que por ahí los regímenes de precipitaciones son menores, entonces hay que ser mucho más eficiente en el uso del agua. Y también, como te decía, uso responsable de insumos, hay una parte de calidad de fibra que atiende más a lo que es, digamos, la post cosecha, si querés. Y después, obviamente, todo lo que tiene que ver con los recursos humanos y el relacionamiento con la comunidad y con los recursos internos de la empresa, ¿no? Así que esos son un poco los pilares fundamentales del programa de certificación. Me parece bárbaro, el programa de certificación de APRESID va coronando un poco el objetivo que le dio origen a la institución, que es el de ir implementando modelos de producción más sustentables. Y dentro de eso, yo inscribo también otro acuerdo que también se informó la semana pasada entre APRESID y Bioceres para el manejo de la tecnología HB4. ¿Cómo se concatena este acuerdo que va más allá de la oportunidad comercial para los productores de APRESID, sino que pivotea, me parece, alrededor de la misma idea, certificar el aspecto sustentable? Y ahí hay una vinculación entre HB4 y sustentabilidad. ¿Por qué no la comentás? No, seguro. También eso fue una noticia bastante reciente donde creamos un alianza con Bioceres
lo que es la tecnología HB4 en campos certificados, que justamente lo que tratamos de poner en evidencia es todos esos productores que están haciendo prácticas ya hace varios años, donde no solo hacen prácticas sustentables, sino que tienen el registro de cada una de las prácticas que están haciendo, y eso cobra mucha importancia a la hora de hacer un grano, una semilla con destino, en este caso HB4, ¿no? Entonces la alianza potencia un poco las dos cosas, porque del lado de la tecnología HB4, que tiene mucha predisposición o injerencia para hacerse en zonas de sequía y salinidad, nosotros creemos que le damos una herramienta, o Bioceres le da una herramienta a través de Aprecida a los productores para ser sostenible en el tiempo, y que esas producciones en zonas donde por ahí hay distintas acciones productivas que limitan un poco el uso de otras tecnologías, esta tecnología les permite sostenerse en el tiempo, le permite generar ingresos diferenciales o premios o bonus por tener un tipo de producción sustentable. Y por el lado de Bioceres también es un respaldo a que cada una de sus prácticas que se hacen en esos campos para producir semilla tienen todos los pasos trazados y toda la información registrada, y eso permite justamente que esta tecnología se cuide, que no haya contaminación y que garanticemos esa cadena de custodia limpia, digamos, a lo largo del campo, del lote, hacia el embolsado de esa semilla. Así que un poco el objetivo es eso, basarnos en los pilares de trazabilidad y de sustentabilidad, y garantizar que es la mejor calidad de semilla que se puede obtener de esos campos. Y evitar que el HB4, que es una tecnología tan interesante, se contamine con lo viejo, digamos, con lo convencional. Así que yo creo que es un ida y vuelta muy interesante, y que demuestra además la posibilidad, lo factible que es poder manejar los cultivos dentro de sistemas de identidad preservada, ¿no? Por supuesto, y realmente, Héctor, creo que potencia a los dos, porque el uso de estas tecnologías por ahí a futuro, ya siempre lo hablábamos y lo hemos hablado con vos en otra ocasión, que siempre esto está por venir, el tema de la trazabilidad o el tema de implementar buenas prácticas o sustentabilidad, como le llames, pero con este tipo de tecnologías donde requiere algún tratamiento diferencial, bueno, se hace más evidente que necesitamos este tipo de certificación de procesos, y quizás es la puntita de lo que estábamos esperando para que esto se haga un poco más masivo y tengamos más productores subidos a este tipo de iniciativas, que realmente, de vuelta, repito, año a año uno ve cómo va evolucionando, y este tipo de acuerdos creo que potencian a esa curva que va subiendo año a año. Te agradecemos mucho estos comentarios. La semana pasada tuvimos la oportunidad de hacerle una muy linda entrevista a Fernando Martínez de Oz, que precisamente implementó un sistema de identificación morfológica con fotografía, digamos, de partidas de semilla de cebada. O sea que vamos poco a poco agregando modelos y sistemas que nos van a ir llevando a la nueva agricultura, que es la de convertir todo en especialidades y manejarlos de manera segregada. Gracias, Tomás, por contarnos todo esto, y te deseo el mayor de los éxitos en tu gestión en Aprecid, una entidad que siempre está marcando un poco la punta. Y nosotros enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde. Ya volvemos. Dusen, especias para paladares curiosos. Elegida por sus clientes desde hace 2 décadas por su calidad y precio. Productos libres de gluten, sin TAC. Dusen, industria argentina. Somos Cestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari, escribimos la historia, siempre junto al campo, la industria verde. Prepárate para arrancar con todo. La planificación de tiempo marca la diferencia. Reserva ya mismo la línea de herbicidas de FMC. En Bio4 tenemos un compromiso: generar empleo, capacitación y desarrollo tecnológico. Bio4, construimos un futuro con más energía. La misma tranquilidad y flexibilidad que buscas para tu vida, podés tenerla en tu campo. Brucia te asegura el control de malezas más eficaz,
y mínimas restricciones para rotar tus cultivos. Elegí estar tranquilo. Elegí Brucia, de Summit Agro. Auspicia Molinos Agro. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Continuamos en el campo, la industria verde. Vamos a introducirnos ahora en un tema técnico, de esos que nos gustan. Plena campaña de soja, lanzándose. Es el momento de pensar un poco en todo. Y hoy vamos a hablar con Juan Pablo Migazo, que es el gerente de soja de BAF, acerca de las herramientas, y sobre todo una de las herramientas que está proponiendo BAF para el manejo de una soja limpia, una soja protegida de hongos, de enfermedades, y creo que ustedes están hablando de un producto que ha cumplido su primer año, su primera campaña, y que ahora, bueno, le están apostando muy fuerte. Contanos un poco de qué se trata todo esto del Priaxor, fundamentalmente. Tal cual, Héctor. Bueno, la idea nuestra es hablarte un poquito del control de enfermedades. Como vos bien decís, estamos al inicio de la campaña del cultivo, de la nueva campaña de cultivo de soja. Por suerte se están revirtiendo algunas condiciones climáticas que venían medias complicadas para los demás cultivos, y bueno, estamos teniendo una acumulación de agua importante en algunas de las principales zonas productivas del país, y la idea sí es, como vos decís, es continuar con el lanzamiento de Priaxor que hicimos el año pasado de manera bastante puntual en algunos lugares donde nuestros distribuidores pedían el producto y nosotros veíamos que era un producto que prometía desde el punto de vista del control de enfermedades y de la productividad y de la respuesta que tiene en el cultivo de soja. Y la idea este año es ampliarlo un poquito más, hacerlo un poquito más grande el lanzamiento, llegar a las diferentes zonas del país, porque es un producto muy interesante, porque está hecho a base de carboxamidas, que son la última tecnología en fungicidas, la última tecnología en cuanto a familia química de fungicidas, y eso lo hace un producto muy, muy interesante a la hora de controlar las principales enfermedades que tiene el cultivo de soja, tanto las de fin de ciclo, que se presentan todos los años, como también la roya asiática de la soja, que si bien en Argentina es una enfermedad que se presenta en algunas zonas, principalmente norte del país, algo de Entre Ríos y demás, es importante cuando su llegada es temprana, como el último año. Creo que en la campaña pasada tuvimos la detección de roya más temprana de todas las que hemos tenido en el país. Este fungicida obviamente se hace mucho más fuerte porque, como sabemos, esta enfermedad es mucho más agresiva que el resto. Así que bueno, Héctor, muy, muy contentos por poner a disposición del productor una herramienta más dentro de todas las que tenemos en la empresa BAF en cuanto a soluciones para la agricultura, y en este caso, bueno, un producto muy balanceado entre lo que es la composición. Es un producto a base de carboxamida y estovirulina. Como vos bien sabés, BAF es una empresa pionera en el desarrollo de fungicidas. Hace más de 20 años que arrancamos con el lanzamiento de los triazoles con el Duet, luego el Alegro con las estovirulinas, y el último momento, la última etapa, es el lanzamiento de productos a base de carboxamidas, y este es uno de ellos dentro de esa serie de lanzamientos que obviamente va a continuar en el futuro con otros productos más. Juan Pablo, ¿cómo estás viendo la actitud de los productores respecto al monitoreo de enfermedades? ¿Es una práctica que se hace habitualmente? Creo que nos hemos focalizado muchísimo en los últimos años en todo lo que es monitoreo de malezas tolerantes, malezas resistentes, aplicaciones en el momento oportuno y demás. Una gran preocupación por todo eso, pero no sé si está pasando lo mismo en materia de enfermedades. Mira, e incluso de insectos.
te estaba por decir eso cuando agregaste lo de herbicidas muy bien, porque creo que si bien obviamente no hay que restarle importancia, se hacen monitoreos de enfermedades, de hecho hay muchas empresas, hay muchos asesores que hacen muy buenos monitoreos de enfermedades, pero creo que en el último tiempo, por una cuestión también de aparición de malezas resistentes, no te olvides que a partir del año 2010, 2011, 12, la curva de malezas resistentes subió exponencialmente y eso hizo que el productor esté muy ocupado en el control de malezas, en detectar cuáles eran las diferentes malezas de cada lote, porque empezaron a- a ver recetas y fórmulas para cada lote en base a cada problemática de malezas. Creo que fungicidas, y en el caso que vos me preguntás de monitoreo para enfermedades, me parece que si bien se hace, se debería hacer mucho más, porque nosotros que tenemos un equipo de más de 35 personas a campo en las 4 diferentes zonas del país, que nosotros dividimos en norte, sur, núcleo y demás, vemos respuestas a fungicidas todos los años. Eso quiere decir que presencia de enfermedades, principalmente de fin de ciclo, como septoria, como cercóspora, kikuchi y sojina, tenemos todos los años. Por ahí nos gustaría que se preste mucha más importancia porque las respuestas son verdaderamente importantes. Nosotros con Priaxor tenemos medidos en promedio en más de 2 años de desarrollo a campo, ni hablar cuando el producto se desarrollaba en R&D, en investigación y desarrollo, pero cuando ya pasó al área comercial de servicio técnico, en los últimos 2 años ya tenemos acumulados más de 90 datos y tenemos 350 kilos más versus el testigo y 180 kilos más versus eh, el estándar del mercado, que son los triazoles más estovirulinas. Por nombrarte uno nuestro, el Ópera, son los productos que hoy más se utilizan en el cultivo de soja en cuanto a protección de enfermedades. Hoy el mercado básicamente aplica triazoles más estovirulinas y nosotros con Priaxor estamos proponiendo un salto tecnológico a un costo realmente competitivo. Ustedes van a ver que en el mercado es el fungicida a base de carboxamidas más competitivo que hay hoy en el mercado, pero insisto que, como vos bien decís, hubo un periodo en el que se le dio mucha importancia al monitoreo de malezas principalmente, y en el monitoreo de enfermedades, si bien los hay, cuando uno se pone realmente a medir respuestas, a medir kilos por hectárea cuando hace una aplicación de fungicida, si deja un testigo a la par y demás, la verdad que se lleva sorpresas sorpresas positivas, porque por ahí no se le da tanta importancia. Argentina, para recordar, de todas las hectáreas de soja, que bueno, la última campaña fueron de más de 17 millones de hectáreas, esta campaña, la estimación de la bolsa de cereales es la misma, 17.2 millones de hectáreas. De esas 17 millones de hectáreas, la mitad prácticamente se aplican con una sola aplicación de fungicida. La adopción, eh, no sé si es baja, pero si nosotros vemos que hay zonas donde realmente las respuestas de fungicidas son interesantes, pero no se hacen, quiere decir que por ahí está faltando, no sé si el monitoreo, pero está faltando animarse a probar la tecnología que realmente cuando la vemos en kilos de inversión por hectárea, un fungicida realmente se paga fácilmente con las respuestas que tenemos en el campo. Más que interesante lo que nos estás comentando. Y una pregunta que se me ocurre es esta. Si, Juan Pablo, si tuvieras, por ejemplo, después de un monitoreo, la presunción o un incipiente ataque de rosa asiática, por ejemplo, y haces un tratamiento, ¿ese tratamiento también te puede proteger de enfermedades de fin de ciclo? Sí, por supuesto, por supuesto. Generalmente acá en Argentina se da al revés. Primero aparecen las de fin de ciclo y luego aparece la roya asiática de la soja. Y es muy importante tu pregunta, ¿por qué? Porque las enfermedades de fin de ciclo, justamente como su nombre lo indica,
aparecen al final del ciclo, pero lo que aparece al final del ciclo es su sintomatología. No quiere decir que la incubación y la presencia en el cultivo no haya sido mucho antes. Simplemente lo que pasa es que desde que la soja pasa del estado vegetativo al reproductivo, cuando hace ese cambio, donde los fotoasimilados ya van a llenado de granos y demás, a los órganos reproductivos de la planta es más vulnerable y esas enfermedades de fin de ciclo que ya existían en el lote se ponen de manifiesto a partir de R3 generalmente. La roya asiática de la soja aparece generalmente más tarde, pero si yo aplico un fungicida en R3 o ante los primeros síntomas de enfermedades, que es como recomendamos generalmente nosotros la aplicación de fungicidas, pero no por un capricho, simplemente porque los fungicidas son mucho más eficientes cuando actúan de manera preventiva que curativa. Entonces, cuando yo aplico a partir de R3 o a partir de los primeros síntomas, estoy cubierto en todo ese periodo que va de R3 a R5 y es tan importante para la definición del rendimiento en el cultivo de soja. Si nosotros aplicamos en R3 con primeros síntomas, las condiciones son predisponentes, la variedad es susceptible y el famoso triángulo de la enfermedad y el hospedero y la presencia de la enfermedad también está en el cultivo, estamos asegurando que ese periodo esté protegido. Y el Priaxor es un producto que, a diferencia de otros fungicidas, al tener carboxamida, tiene muchos más días de protección, que eso por ahí es lo que lo hace más interesante. Y me está cubriendo de todas esas enfermedades de fin de ciclo que aparecen a partir de R3 y de la posible potencial llegada de roya, no en todas las zonas del país, obviamente, pero sí si estoy en zona núcleo, Entre Ríos, Santa Fe, ni hablar no ANEA, ahí con este tipo de tecnologías estoy seguro en ese periodo y realmente la inversión en kilos por hectáreas es baja comparado con la respuesta. Yo, por ejemplo, con 60, 70 kilos por hectárea estoy pagando esta tecnología y recibo 350 kilos por hectárea cuando lo comparo con un testigo sin aplicar fungicida, y cuando lo comparo con una tecnología media, encima tengo 180, 200 kilos más. Es decir que la cuenta, el retorno de la inversión es muy interesante. Obviamente el año tiene que acompañar, el cultivo tiene que ser también, el grano tiene que ser interesante en la ecuación, pero todo esto la verdad que los últimos años ha dado resultado y nosotros tenemos, como te dije, más de 90 datos en los últimos 2 años que demuestran que la tecnología es muy interesante. Muchísimas gracias por estos interesantes comentarios, Juan Pablo Migazo. Que tengan mucho éxito y que los productores tengan mucho éxito aplicando estas herramientas que implican más rendimiento. Enseguida continuamos aquí en el campo, la industria verde. La misma tranquilidad y flexibilidad que buscas para tu vida, podés tenerla en tu campo. Brucia te asegura el control de malezas más eficaz y mínimas restricciones para rotar tus cultivos. Elegí estar tranquilo. Elegí Brucia, de Summit Agro. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011-5246-1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Mixers Mainero, máxima eficiencia los 365 días del año. La línea más completa del mercado. Alimentación de calidad con la más alta performance para productores de carne y leche. Hable hoy con su concesionario Mainero. Dusen, especias para paladares curiosos. Elegida por sus clientes desde hace 2 décadas por su calidad y precio. Productos libres de gluten, sin TAC. Dusen, industria argentina.
quiero dedicar estos minutos finales de esta edición del Campo, la Industria Verde, a homenajear a un amigo que se nos fue esta semana, un hombre muy importante en el sector agroindustrial argentino. Se trata de don Luis Zanello. Zanello le puso marca, le puso pasión al tractor en la Argentina. Me ha tocado compartir muchas horas con él, incluso he tenido también el honor de haber trabajado en algunos proyectos en común, pero los vi nacer, los vi crecer a partir de un desarrollo tecnológico extraordinario como fue el tractor articulado de potencia mediana, que es una de las grandes transformaciones que tuvo un poco la tecnología agropecuaria en la Argentina. Allá por los años 70, fines de los 70, principios de los 80, los tractores articulados que venían un poco del mundo desarrollado eran de arriba de 200 caballos. Zanello demostró que se podía hacer un articulado de 150 caballos. Tuvo, por supuesto, el embate de toda la competencia, compañías de primerísima línea. Nunca se quejó, nunca pidió protección. Es un industrial que salió a competirles, convencido de que su tecnología era superadora. ¿Y saben qué? Le fue bien. Más allá de las dificultades que puede tener cualquier industrial, cualquier empresario argentino, Zanello se instaló, tuvo hinchada, productores de primerísima línea, productores tradicionales, productores importantes, contratistas, chacareros, todos abrazaron el espíritu Zanello. Me tocó estar en Las Varillas, donde construyó un verdadero emporio industrial. Muchos lo cuestionaban diciendo cómo se va a integrar 100%, tenía desde su fundición, llegó a tener su propia fábrica de motores. Él decía que no tenía más remedio porque corría el riesgo de que sus proveedores de motores, presionados por los concesionarios, no les entregaran más. Él siguió para adelante, siguió metiéndole, convencido de que lo que hacía estaba bien y era lo que hacía falta. Creó equipos de riego, creó embolsadoras automotrices de forrajes, estuvo en todas las tecnologías de punta. En su momento armó un conglomerado con apoyo de otros grupos empresarios, tuvo desde sembradoras hasta cosechadoras. Le fue mal, después perdió la empresa, siguió empujando hasta sus últimos días y bueno, lamento que nos ha dejado un gran industrial argentino y que nos legó la marca Zanello, una marca señera dentro de lo que es la historia de esta segunda revolución de las Pampas. Gracias, Luis, por la luz que nos diste y nos vas a seguir dando.